Hoy celebramos el Día del Adulto Mayor en todo nuestro país, pero nosotros somos testigos de varios casos que muchas veces se lo deja sin sus bienes, ese anticipo de la herencia para favor de todos los hijos, de algunos familiares en el caso de que sean solos. ¿Qué es lo que se puede hacer para precautelar todos sus bienes? Es por eso que nosotros nos encontramos ya junto al doctor Dani Paucara. Él es director del Colegio de Abogados aquí en La Paz. Doctor, para nosotros es un placer tenerlo acá en instalaciones, hablando de este tema tan especial, pero sobre todo para brindar esos ejemplos de un mejor derecho, unos mejores días para todos los adultos mayores. Muchas gracias, Sofía, por la invitación al canal. Y bueno, primeramente, felicitar a las personas adultas mayores que hoy se celebra su día. Y efectivamente, algo que tú comentaste es una realidad constante. Si bien las personas mayores tienen derechos establecidos en la Constitución, y también hay una ley, la ley 369, que establece derechos de las personas adultas mayores, estos derechos a veces se ven vulnerados y más que todo con un tema estrictamente patrimonial. Es decir, a veces las relaciones fraternales, las relaciones de hermanos, de amigos, si vale el término, inciden mucho cuando existe la muerte de los padres. ¿Y qué ocurre? Para evitar algún tipo de ventaja, lo que hacen es vulnerar los derechos y más de estas personas mayores al momento de disponer los bienes, Lamentablemente existe presión psicológica, existe amenaza o engaños para beneficiar a un hijo o una hija en desmedro de otro hijo o de otra hija. Hay muchas veces padres de familia, estos adultos mayores que ya pierden esas capacidades de discernir entre lo que está bien y está mal. Entonces esto utilizan de una mala manera a los hijos y lo agarran a su favor, para que a través del error se les pueda llegar a otorgar todas estas propiedades, todos los bienes que tendría ese padre de familia que ya está adulto, Sí, lamentablemente no todos los hijos son iguales. Cada familia, cada hijo es totalmente distinto y a veces un hijo saca ventaja de la deficiencia que puede tener el abuelito, Entonces es mejor recomendar a las personas adultas, personas de la tercera edad, que al momento de dejar los bienes tienen que ser muy claros y en algún caso no siempre se utiliza paradójicamente el tema, digamos, escuchado muy frecuentemente, que este va a ser tu cuarto, este va a ser tu departamento, esto va a ser... todo en la vida es bonito, pero cuando llega a fallecer es donde realmente existen los problemas y ahí un deseo que siempre lo he asesorado a las personas con las que he conversado es, si amas a tus hijos, déjales todo bien. Entonces hay otras personas que se aprovechan de que la persona adulta no discierne bien y a veces los llevan a firmar en blanco, les hacen impregnar sus huellas y es una recomendación muy importante para las personas de la tercera edad. No firmar nada, no impregnar ninguna huella. Siempre hablar con todos los hijos, con el esposo, con la esposa de lo que uno quiere hacer al momento de dejar los bienes. ¿Qué medidas precautorias podría tener en cuenta el adulto mayor para evitar esta clase de conflictos, doctor? Bueno, en primera instancia, consideramos que la persona debe saber bien qué cosas tiene. Y al decir qué cosas tiene, tiene que ser documentación legal. Lamentablemente, hay personas que no registran su derecho y cuando llegan a fallecer, no se sabe quién le toca. Ese es el punto. Entonces, una persona de la tercera edad que quiere dejar algún tipo de bien, tiene que saber bien qué cosas tiene y obviamente conocer sus hijos. Lamentablemente, cuando llega a fallecer la persona, ahí aparecen otros hijos que también tenían vínculo con la persona y se vuelve algo muy complicado. Entonces siempre es bueno revisar, leer, asesorarse, obviamente, para no cometer infracciones a la ley. Hemos visto muchos casos de este anticipo de legítima, anticipo de herencia. ¿Qué medidas se toman en estos casos, doctor? Es delicado el tema del anticipo por una razón práctica. Generalmente cuando uno quiere adelantar la herencia, que es el término que a veces coloquial le dan, cometen un error, porque del total del patrimonio que uno tiene que saber distribuir en la cantidad de hijos que tiene. Porque yo no puedo dar la mitad de mis bienes a un hijo en desmedro de otros 3, 4 hijos. Y tiene que ser siempre por partes iguales. Sí. Como decía al momento a mis estudiantes, así seas un hijo bueno, un hijo malo, la ley te ampara.
Porque, doctor, la realidad es que a veces los padres de familia tienen cierta preferencia por el hijo mayor. Correcto. O a veces el hijo menor, quizás. Sí. Entonces, ellos, gozando de todo ese cariño de los padres, muchas veces llegan, ¿no?, a aprovechar ciertos eventos. Sí, como les decía hace un momento, este anticipo de legítima, por ejemplo, tiene que ser muy calibrado, porque tiene que ser en partes iguales. Es como agarrar una torta y repartir a cada uno. Porque si le doy la mitad de una torta a un hijo en relación a otro hijo, lo que estoy haciendo es vulnerar. Y ese anticipo no va a tener eficacia. Y a veces creen los hijos que esto es legal. Y lamentablemente, en la realidad, entre comillas, digamos, de un anticipo de legítima, lo que hacen es una venta forzada. O sea, es decir, que el hijo menor o el hijo mayor, el preferido, lo que hace es hablar con su padre, con su madre, que se hace vender en vida. ¿Las leyes sí reconocen esto? Sí, la venta, cuando uno es propietario, puede vender a quien quiera, ¿no? Entonces, el padre puede vender al hijo. Es lo que hacen otros para evitar, digamos, no afectar el derecho que tiene otro heredero, digamos, ¿no? Pero lamentablemente ocurre, eso es una figura muy común. Bien, doctor, quizás hay muchos adultos mayores, abuelitos que nos están viendo a esta hora de la mañana y quizás han sido ultrajados. Los han despojado de todas sus propiedades, de todos sus bienes inmuebles. ¿Dónde pueden acudir? ¿Qué instancias existen? Bueno, cuando una persona ha sido vulnerada, digamos, en sus derechos, tiene un mecanismo procedimental. Obviamente ahí está la Defensoría del Pueblo, la llamada a resguardar los derechos, la misma sociedad. Y en algún caso, cuando ya es despojado de los bienes, hay la instancia de los juzgados. Lamentablemente no se puede hacer justicia por mano propia y tenemos que acudir a estos mecanismos también de carácter legal. Entonces, hay vías legales para restaurar los derechos de las personas de la tercera edad, ¿no? Y las instituciones públicas y privadas están llamadas por la ley a mejorar los beneficios, generar ventajas en favor de las personas de la tercera edad, ¿no? Un ejemplo claro es la atención que, por ejemplo, reciben en los bancos, una atención preferente, Claro. En algún caso preferencias en algún beneficio de transporte. Entonces son políticas que la gobernación, que la alcaldía, que el mismo gobierno nacional debe implementar. Doctor, nosotros hablábamos aquí acerca de las propiedades, pero ¿qué otros derechos también son vulnerados en los adultos mayores? Bueno, los adultos mayores, por ley, tienen derecho a una vejez digna, cálida, una vejez, si vale el término, humana. Pero a veces, si uno transita por la vía, va a poder evidenciar que no siempre es así. Lamentablemente hay personas de la tercera edad que están mendigando en la calle, que están sufriendo diferentes tipos de necesidades y el Estado ahí no cubre equilibradamente estos beneficios, ¿no? Si bien hay políticas, por ejemplo, el tema de un servicio de seguro universal para todas las personas mayores de 70 años, pero eso no alcanza. Entonces hay vulneración, no solamente es de los hijos hacia los padres, también la sociedad genera una desigualdad tremenda con las personas de la tercera edad, ¿no? Yo creo que son personas que en algún momento han aportado a la sociedad, Sí. ya sea una institución pública o privada, pero han aportado. Y es justo reconocer los derechos y darles una calidez humana a las personas de la tercera edad, ¿no? Eso como un llamado a la sociedad, un llamado también a las instituciones públicas y privadas para dar mejores beneficios, mejores ventajas a estas personas de la tercera edad que hoy se recuerda su día, ¿no? Ya para cerrar, doctor, la entrevista, recalquemos por favor a todas las personas, a los adultos mayores, alguna instancia donde podrían acudir para que se los proteja y no se los vulnere todos sus derechos. Bueno, creo que el ejemplo más práctico es acudir a la Defensoría, ¿no? La Defensoría más cercana a su subalcaldía para hacer respetar los derechos. A veces los hijos los botan, los agreden, hay maltrato físico, psicológico Sí. o de terceras personas y estas instituciones, ya sea de la institución municipal, están llamadas. Ahora, no es la única. Podemos acudir también a efectuar una denuncia a la FCC, podemos acudir a En caso vías, de lesiones. claro, cuando ya evidentemente la integridad física de la persona está afectada, entonces la autoridad llamada por ley, fiscalía, están igual, ¿no? Los mismos juzgados para hacer prevalecer los derechos de las personas de la tercera edad. Bien, doctor, para nosotros ha sido un gusto tenerlo acá en nuestro programa y por supuesto lo vamos a seguir invitando porque siempre tenemos, ¿no?, ciertas dudas de cómo trabaja legalmente en nuestro país y por supuesto cómo se puede llegar a proteger todos los derechos que muchas veces son vulnerados. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sofía, al canal, cuando guste, ¿no? Bien, nosotros así hemos compartido junto al doctor Dani Paucara, el director del Colegio de Abogados acá en la ciudad de La Paz, pero nosotros continuamos con más, tenemos información en vivo.